Bueno, lo que vamos a ver ahora es mapas de Carnot. ¿Sí? ¿Qué son los mapas de Carnot? Ya estuvimos viendo en las clases previas, estuvimos viendo la parte de lógica digital. ¿Sí? Hicimos una introducción a la parte de lógica digital y estuvimos viendo las diferentes compuertas lógicas que existían, cómo podía combinarlas, ¿sí? A partir de compuertas lógicas simples puedo armar diferentes circuitos combinacionales, puedo combinar diferentes compuertas lógicas para representar algún problema en particular o resolver algún problema en particular. Es decir, yo tengo un problema, lo puedo representar de dos maneras diferentes, eh, o parto de de un problema e intento representarlo con una tabla de verdad. ¿Sí? Un problema con n entradas, lo represento en una tabla de verdad, me va a dar una función de salida y esa función de salida la puedo representar, ¿sí? O sea, esa salida la puedo representar como una función lógica, ¿sí? Una función algebraica de las cuales se desprenden diferentes compuertas. Después vimos en la teoría que esas compuertas las puedo representar, ¿sí? Como se representan en la electrónica como un transistor. Pero así yo puedo combinar diferentes compuertas lógicas para resolver un problema en particular, o tener un circuito combinacional, una combinación de compuertas lógicas, un circuito lógico, y querer reducirlo a la mínima expresión. Yo cuando tengo un problema lo voy a querer representar como una función lógica, lo quiero representar con puertas lógicas, y después voy a querer, ¿sí?, minimizar esa cantidad de compuertas lógicas que quiero utilizar, porque por un lado en cuanto a complejidad y por el otro lado dijimos en cuanto a cantidad de compuertas. Lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer con los mapas de Carnot es todo el circuito llevarlo a dos compuertas, las compuertas AND y las compuertas OR, ¿sí? Dijimos y vimos en la clase pasada que puedo escribirlo, puedo querer representar de mi tabla de verdad cuando las salidas son 1 o cuando las salidas son 0, dependiendo del problema. Y en ese caso voy a utilizar o suma de productos o producto de suma, o voy a usar mini términos o voy a usar maxi términos, dependiendo de lo que yo quiera representar. Nosotros lo que vamos a ver hoy es, bueno, perfecto, yo escribo obtengo una función, ¿sí?, de suma de productos o de mini términos, o de producto de suma, porque estoy representando los ceros, o de maxi términos. Entonces, ¿cómo hago para obtener mi función mínima? Y eso es lo que vamos a ver hoy con mapas de Carnot. Quieren a Carnot, y siempre les digo, estamos acá y estamos estudiando lo que estamos estudiando, si se quiere por culpa o gracias, ¿sí? Yo prefiero verlo como gracias a los matemáticos, ¿sí? Entonces fíjense que Carnot era un físico que trabajaba, ¿sí?, en los laboratorios Bell cuando desarrolló estos mapas de Carnot. Vamos a ver que los mapas de Carnot no es más, o sea, nosotros con los mapas de Carnot lo que hacemos es abstraernos de las operaciones algebraicas, el álgebra de Boole, ¿sí?, que también otro matemático, pero nosotros nos vamos a abstraer de ese álgebra de Boole y el problema se lo vamos a dejar a los profes de álgebra o matemática discreta, dependiendo de la materia en la que esté enmarcado esto, y nos vamos a centrar en estos mapas de Carnot para reducir nuestras expresiones. En sí, vamos a ver qué es lo que hacen estos mapas de Carnot, y voy a poner un ejemplo nada más para que vean que en realidad está operando de manera algebraica también, nada más que lo veo como un método más bien mecánico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer con estos mapas de Carnot? ¿Para qué sirven estos mapas de Carnot? Sirven para minimizar, ¿sí?, una función lógica. Entonces lo que vamos a querer es prestar una función, una SOP o una POS, lo vamos a querer llevar a una expresión mínima, a la expresión mínima que se puede obtener. Entonces,
vemos que en un mapa de Carnot sí lo vamos a utilizar para minimizar el número de compuertas que vamos a utilizar. Un mapa de Carnot contiene, ¿sí? El mapa de Carnot, ahora lo vamos a ver que contiene en 2 dimensiones la tabla de verdad. La tabla de verdad que nosotros la vemos como diferentes columnas y una última columna de salida de esa tabla de verdad, la vamos a ver representada, esa salida de la tabla de verdad la vamos a ver representada en una matriz de 2 dimensiones, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de entradas va a ser la cantidad de celdas, ¿sí? O lo puedo ver, ¿sí? que lo conocen todos, y la batalla naval, bueno, esto es exactamente lo mismo. Voy a tener lo que yo tengo en una columna de salida de F, lo voy a tener en diferentes celdas del mapa. Si yo tengo 3 variables, voy a tener, dijimos, con tres entradas, o 3 variables o 3 entradas, voy a tener 8 combinaciones posibles. Si miramos la primera matriz o la primera tabla, vamos a ver que tenemos 8 entradas, 8 posibles celdas, que son las 8 posibles salidas. Lo mismo si tenemos 4 variables, tenemos 16 combinaciones posibles, y o sea que vamos a tener 16 salidas, van a ser ceros y 1, y dependiendo de la posición vamos a ir ubicándolas en un lugar o en otro. Y lo mismo para 5 variables, voy a tener 32 entradas, con lo cual nada, lo puedo hacer. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Las celdas son adyacentes, ¿sí? Siempre voy a trabajar en horizontal y vertical. Ahora vamos a ver bien cómo hago, qué tengo que tener en cuenta a la hora de armar un mapa de Carnot, y bueno, cómo hago para minimizar mi función a la mínima, cómo hago para llegar a la mínima expresión con un mapa de Carnot, ¿sí? Fíjense que tenemos que tener en cuenta, ahora lo vamos a ver igual, que los extremos se tocan. Fíjense, por eso en la imagen de 4 variables tengo 2 flechas, porque estoy indicando que obviamente los extremos, sí, los extremos se tocan de un lado o del otro, sí, de manera vertical o de manera horizontal. Los extremos se tocan. Vamos a trabajar siempre de manera horizontal, no vamos a trabajar de manera diagonal, y ahora vamos a ver por qué. Y lo particular y lo fundamental de entender es que trabaja con, ¿sí? Un código, el código de Gray, que se caracteriza porque de una celda a la otra, ¿sí? De una celda a la otra, lo único que cambia es una sola de las entradas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Es decir, que de una celda a la otra solo cambia tiene que haber una diferencia de un bit, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo para que quede más claro eso. ¿Qué tengo que tener? ¿Sí? ¿De qué manera voy a trabajar con los mapas de Carnot? Yo voy a armar un mapa de Carnot, es decir, voy a armar una tabla de esta, ¿sí? Donde voy a poner en cada una de las celdas la salida. Vamos a ver qué salida pongo en qué celda. De vuelta va a ser como una especie de batalla naval, lo vamos a ver, voy a tener diferentes posiciones. Sí, voy a querer o minimizar la función de minitérminos o SOP, o voy a querer minimizar la POS. Dependiendo de lo que yo quiera minimizar, va a ser lo que voy a agrupar. Primero voy a representar en la tabla, en la matriz, ¿sí? O en la tabla de Carnot, ¿sí? En el mapa de Carnot, y después voy a querer agrupar o unos o ceros dependiendo de lo que quiera minimizar, ¿sí? ¿Cómo voy a agrupar? ¿Sí? ¿Cómo van a ser las agrupaciones? ¿De qué manera voy a agrupar esos unos o ceros? Siempre van a ser de manera horizontal o de manera vertical. Por eso, ¿sí? Las flechitas acá, ¿sí? De las celdas adyacentes. Siempre las celdas adyacentes van a ser horizontales o verticales. Pero nunca pueden ser diagonales, ¿sí? Esto tiene que quedar claro, nunca pueden ser diagonales. ¿Cómo determino la cantidad de elementos de un grupo? Bueno, la cantidad de elementos de un grupo siempre va a ser potencia de 2 o exponente de 2, como quieran verlo. Siempre tiene que ser potencia de 2. ¿Qué quiere decir?
¿Qué cantidad de elementos voy a poder tener en un grupo? Bueno, primero voy a poder tener 2 a la 0, que es 1, o sea, voy a poder tener grupos de un solo elemento. Puedo tener grupos de 2 a la 1, o sea, 2 elementos. Puedo tener grupos de 2 al cuadrado, o sea, 4 elementos. Puedo tener de 8 elementos, de 16. Pero fíjense que nunca voy a tener grupos de 3, ni de 5, ni de 6, ni de 7, ni de 9. ¿Sí? Siempre tiene que ser la cantidad de elementos potencia de 2. Además de eso, siempre debo agrupar la mayor cantidad de elementos posible. ¿Por qué la mayor cantidad de elementos posible? Porque cuanto más elementos agrupe, ¿sí?, más voy a reducir mi mapa, ¿sí? Cuanto más elementos agrupe, más voy a reducir mi mapa. Ahora vamos a ver un ejemplo ahí que está acá al final, ¿sí? Y los extremos de manera horizontal y vertical se tocan, ¿sí? Ahora vamos a ver una imagen a continuación, pero los tengo que tener en cuenta que los extremos se tocan, ¿sí? Los extremos de un lado se tocan, lo que veíamos acá en la imagen para 4 variables. El extremo, ¿sí?, donde está la C y la D, se tocan. Los extremos donde está la A y la B se tocan, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que tener siempre en cuenta. Sí, y otra de las cosas que tengo que tener en cuenta, sí, esto, sí, de cómo agrupo, se lo anotan, sí, cuando vayan a trabajar, se anotan esas características de, bueno, cómo realizo los grupos. Tengo que tener en cuenta que puedo repetir elementos, sí, ahora vamos a ver un ejemplo donde se repiten elementos. Siempre puedo repetir elementos siempre y cuando agrego un elemento nuevo que no está en ningún grupo, sí. Voy a poder repetir elementos, voy a poder repetir elementos, ¿sí? Pero siempre tiene que haber, en ese grupo que estoy armando, tiene que haber un elemento que no esté en ningún grupo, ¿sí? No sé si queda claro eso. Después lo vamos a ver, ya les digo en una imagen. ¿Sí? ¿De qué manera voy a simplificar? Lo que voy a hacer siempre, y vamos a ver ahora más adelante un método que me pareció súper práctico, que me mostró una vez un alumno y la verdad que es simple de ver. Lo que vamos a ver siempre y lo que vamos a buscar van a ser aquellos elementos, ¿sí?, que cambien su valor a lo largo del grupo. ¿Qué quiere decir? Que cambien su valor a lo largo del grupo. Yo tengo un grupo donde tengo A, B, y C, y después tengo en el mismo grupo A, B y C negado. Si nosotros miramos, C y C negado cambió de valor, ¿sí? A y B se mantuvo con el mismo valor, pero C cambió de C a C negado. Entonces, como cambio, lo vamos a descartar, ¿sí? Es decir, siempre voy a descartar, ¿sí?, o a simplificar aquellos elementos que cambian el valor a lo largo del grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si cambia el valor, lo que indica es que la entrada es irrelevante para el resultado final, ¿sí? Esa variable en particular que cambia su valor no va a afectar en el resultado o en la salida final, ¿sí? Entonces, si vamos a ver un ejemplo y lo que les decía acá, si bien es un método que simplifica, ¿sí?, que simplifica las cosas, en el fondo tiene cuestiones algebraicas, ¿sí?, operaciones algebraicas, como por ejemplo sacar factor común. Si tenemos, por ejemplo, sabemos que esto es una SOP, estoy sumando dos grupos de productos, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta SOP donde una de mis entradas es A, B, C y la otra entrada es A negado, B y C, podría, ¿sí?, por operaciones algebraicas, sacar factor común, ¿sí? ¿Qué podría sacar factor común? Podría sacar factor común B y C. ¿Por qué? Porque se repiten en ambos grupos. Si saco factor común B y C, me va a quedar multiplicando, ¿sí? Me va a quedar B y C multiplicando A más A negado. Vamos a analizar qué pasa con A más A negado. Fíjense que si analizamos A más A negado, tenemos que cuando A es igual a 1, A negado va a ser 0. Por lo tanto, ¿sí?, A más A negado, ¿qué va a ser? Dijimos, el más es un OR, entonces A OR A negado me va a dar siempre 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener 1 o 0, me va a dar 1.
¿sí? Si analizamos de vuelta para cuando A es 0, perdón, cuando A es 0 y A negado va a ser 1, entonces de vuelta A OR A negado me va a dar 1. ¿Qué quiere decir? Que siempre, ¿sí? A OR A negado me va a dar 1. Entonces, si yo tengo un AND, ¿sí? Entre B y C, entre A, B y C, ¿sí? Tengo un AND, ¿sí? Voy a tener un AND entre B, C. Vamos de vuelta. B, AND, C, AND, ¿sí? A, OR, A negado, ¿sí? Entonces, fíjense que entre B, C y el OR de las dos A y A negado tengo un AND. Si yo hago un AND entre B, C y 1, ¿sí? Ese 1 no afecta en nada. ¿Por qué? Porque siempre va a depender el AND de B y C. Si B y C son 1, va a ser 1. Si alguno de los dos es 0, me va a dar 0. O sea que ese 1, ese A más A negado, que siempre es 1, no me va a afectar en el resultado de salida. Fíjense que yo, en el grupo que estoy armando de estas dos entradas, de A, B, C y A negado, B y C, si yo armo un grupo, fíjense que el valor que cambia es el de A, pasando de A a negado. Entonces, como cambia su valor, ¿qué voy a hacer? Lo voy a descartar y me voy a quedar con BC. ¿Qué es lo que está haciendo en el fondo el mapa de Carnot? Está descartando los valores que no influyen en el resultado final. Fíjense que en este caso A, ¿sí?, no influye porque pasa de A negado dentro del grupo. Entonces hace que A OR A negado sea un 1 y no afecte en el resultado final. Eso es lo que vamos a estar haciendo con los mapas de Carnot, ¿sí? Entonces dijimos que los extremos se tocan. Entonces, si los extremos se tocan, voy a tener que la columna, ¿sí? Fíjense, acá estoy armando un mapa de Carnot. Si los extremos se tocan, quiere decir que la celda donde AB es 0, 0 va a estar en contacto con la del otro extremo, ¿sí? De manera horizontal voy a tener que los extremos se tocan, ¿sí? Y de manera vertical voy a tener que los extremos se tocan. Si quisiera, lo podría ver como un cilindro, ¿sí? Podría verlo como dos cilindros, un cilindro vertical y un cilindro de manera horizontal, ¿sí? Entonces vamos a ver que los extremos se tocan. Fíjense que las flechas naranjas me indican de manera horizontal cómo los extremos se tocan, ¿sí? Para el 0, 0 la flecha naranja de los dos lados, para el 0, 1, para el 1, 1, para el 1, 0, ¿sí? Y lo mismo para las verticales, las flechas azules. Obviamente la flecha continúa detrás del mapa por una cuestión de simpleza a la hora de mirarlo, ¿sí? Pero vemos cómo los extremos se tocan y vemos también las adyacencias, que siempre son horizontales, las flechas verdes, o verticales, pero nunca son diagonales, ¿sí? Les decía, con respecto a los grupos, fíjense que en la imagen de arriba es igual a la de abajo, pero fíjense que en la de abajo tengo marcado en gris los elementos que se repiten, y fíjense que en la figura A, donde tengo A, B y C, si bien en uno de los grupos se repiten, fíjense que yo tengo en gris el elemento que comparten. Van a compartir un elemento, pero fíjense que tengo en blanco aquellos que no están en otro grupo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Puedo armar un grupo y repetir elementos, siempre y cuando me ayude a agarrar más elementos, ¿sí? Siempre dijimos, tengo que tratar de agrupar la mayor cantidad de elementos posible. En la figura B vemos que dijimos, los extremos se tocan, entonces estoy armando un grupo ¿con qué? Con los dos elementos de arriba, ¿sí?, y los dos elementos de abajo. Y en la última figura, la figura D, vemos que, o sea, que en la B agrupamos,
¿sí? Los extremos de manera vertical, ¿sí? Los extremos de manera vertical los agrupamos, fíjense que los tengo marcados con una flecha, ¿sí? Y lo mismo sucede en el mapa D, ¿sí? En el D, donde los extremos de manera vertical también están marcados, están unidos con una flecha gris. Los extremos de manera vertical están agrupados, armando un grupo de 8. ¿Sí? Fíjense que en la figura D tenemos un grupo de 8 elementos. ¿Sí? Bien, ¿cómo hago para armar? Fíjense, nosotros miramos este mapa y vemos que tenemos que, si tenemos 4 entradas, vamos a tener por un lado la entrada AB y por el otro la entrada CD, ¿sí? Lo vemos, la AB la tenemos en la vertical, la CD la tenemos en la horizontal. ¿Las podría poner al revés? Sí, las puedo poner al revés, no pasa nada. Ahora bien, ¿cómo son esas combinaciones entre A y B? Si dijimos, si tengo 4 combinaciones posibles, ¿sí? Si tengo 2 entradas, fíjense, lo que les decía, lo que veíamos acá al principio, voy a trabajar, ¿sí? En el último punto vamos a emplear el código de Gray. ¿Cómo es este código de Gray? ¿Sí? ¿Cómo es este código de Gray? Lo que decía el código de Gray, que de una entrada a la otra no podía variar más de un bit, o visto de otro modo, de una celda a la otra, no puede cambiar más de una variable. Fíjense, ¿qué tenemos? Un mapa, vamos a representarlo de vuelta, como si fuese la batalla naval. Entonces, fíjense, la primer celda es la 0000. ¿Qué quiere decir? Cuando A es 0, cuando B es 0, cuando C es 0 y cuando D es 0. ¿Sí? Si miramos la tabla de al lado, ¿sí? La celda 0 es la 0000. ¿Sí? Si lo queremos ver fíjense que al lado tenemos la tabla como si fuesen los números. Si tenemos 4 entradas, vamos a ir del número 0, 1, 2 hasta el 15. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están cada uno de esos números? Fíjense, tengo A negado, B negado, C negado, D negado, es decir, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Si lo quiero ver de ese modo. Después tenemos la siguiente celda, ¿cuál va a ser? Cuando A es 0, cuando B es 0, cuando C es 0 y cuando D es 1. ¿Sí? ¿Qué número es ese? En realidad es el 1. Ahora, fíjense qué sucede, qué tiene de particular la siguiente celda, ¿sí? La celda cuando... ¿Qué debería suceder acá? Por lógica, nosotros ¿qué hacemos? 0, 0, después 0, 1, después ¿qué hacemos? 1, 0 y por último 1, 1. Pero fíjense que acá está al revés. ¿Por qué? Por este código de Gray. ¿Qué es lo que me dice el código de Gray? Que de una celda a la otra no puede variar más de una variable, no puede cambiar más de una variable, o no puede cambiar más de una entrada, ¿sí? O no puede cambiar más de un bit, como quiera verlo. Fíjense que en la primera celda tengo C0, D0, ¿sí? En la segunda celda tengo C0 y D en 1. Fíjense que de la primera a la segunda, C se mantuvo en 0 y D pasó de 0 a 1. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos en la siguiente celda 1, 0, ¿qué tendríamos? Que C pasaría de 0 a 1 y D pasaría de 1 a 0. Y entonces, por el código de Gray no debería suceder eso. Entonces, ¿qué dijimos que tiene que cambiar? Una sola celda, una sola entrada. Entonces, fíjense que de la celda donde C es 0 y D es 1, a la siguiente celda, que es C en 1 y D en 1, fíjense, C pasó de 0 a 1 y D mantuvo su valor en 1. ¿Sí? D está en 1 y sigue en 1. ¿Y qué sucede con la siguiente? Tenemos que C y D es 1, 1, 1, y en la siguiente celda C mantiene su valor en 1 y D cambia a 0. Entonces, de esa manera tenemos, ¿sí?, que solamente cambió
una de las entradas cuando paso de una celda a la otra. Y lo mismo sucede con AB. Fíjense que en AB tengo 0, 0, la siguiente es 0, 1. Ahora bien, A se mantuvo en 0 y B cambió de 0 a 1. Vamos a la siguiente, tengo esta en 0, 1 y pasa a 1, 1. B mantuvo su valor en 1 y A cambió de 0 a 1. Y de 1, 1 a 1, 0, fíjense que A mantiene su valor en 1 y B cambia de 1 a 0. ¿Qué me permite esto y por qué está agrupado así? Por lo que veíamos acá en el último punto. ¿Sí? Yo lo que quiero ver es qué elementos cambian a lo largo del grupo. Entonces, sí o sí tiene que cambiar de una celda a la otra solamente un elemento para poder simplificar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora vamos a ver diferentes ejemplos. Lo vamos a ver acá y después van a tener videos donde resolvemos ejercicios y además le hacemos el mapa de Carnot para que ustedes lo vean. Acá vamos a ver ejemplos con 1, en los videos de práctica vamos a ver que vamos a trabajar con los ceros y con los unos. Para el caso es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que tengo que tener en cuenta a la hora de armar, si estoy trabajando con una SOP o estoy trabajando con una POS, voy a agrupar con una SOP los unos, con la POS los ceros, y cuando la vaya a armar lo mismo, tengo que tener en cuenta si es una suma de producto o un producto de suma. Ahora es un ejemplo para cuando tenemos 3 entradas. Entonces, fíjense que lo primero que armamos fue lo primero que vamos a tener siempre, ya sea si estamos resolviendo un problema o si tenemos un circuito combinacional el cual queremos minimizar, lo primero que voy a tener va a ser la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, si tenemos la siguiente tabla de verdad, lo primero que hice fue escribir cuál es la función canónica para tener de referencia de cómo vamos a minimizar, ¿sí?, esa función canónica, cómo vamos a minimizar el circuito y para que se vea cómo se minimiza el circuito. Entonces, fíjense que una SOP, la SOP canónica, la SOP siempre dijimos que trabajamos como suma de productos. Se fijan, estoy sumando, ¿sí?, grupos de productos entre A, B y C. Entonces, si miro la entrada en la tabla de verdad, las celdas que están marcadas como naranja, yo tengo que A es 0, B es 1 y C es 1. Entonces, si A es 0 para una SOP, la entrada queda negada. Si es 1, como B y C, ¿sí?, quedan como está. B y C quedan como está porque sus entradas es 1. Si me voy al violeta, lila, ¿sí?, fíjense que tengo A en 1, B en 0 y C en 1, ¿sí? Entonces tengo A como es 1 lo dejo como está, B como es 0 lo niego y C lo dejo como está. Y lo mismo sucede con lo siguiente. Entonces, lo primero que voy a hacer, después de que tengo la tabla de verdad y tengo la función canónica, voy a obtener el mapa de Carnot, ¿sí? Voy a dibujar el mapa como dijimos anteriormente, ¿sí?, teniendo en cuenta que voy a tener 3 entradas. Entonces, en la columna yo puse A, ¿sí?, y en la fila voy a tener B y C. ¿Qué quiere decir? A lo voy a tener de manera vertical, B y C de manera horizontal. ¿Podría haber puesto A, B y separado C? La realidad es que sí, debería darme exactamente el mismo resultado. La única diferencia es que la tabla, en vez de estar, o el rectángulo en vez de estar horizontal, va a quedar vertical. Pero para el caso es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hice? Marqué con colores para que se viera cada una de las celdas. Fíjense que por el código de Gray que habíamos visto antes, B y C, ¿cuáles son los valores posibles? Dijimos 0, como tengo 2 entradas, son 4 valores posibles, del 0, 0 hasta el 1, 1. Ahora bien, fíjense que el primer valor es 0, 0 y el siguiente, si dijimos, tiene que cambiar solamente una de las variables. B se mantiene en 0, ¿sí?, de una celda a la otra, vamos del 0, 0 al 0, 1, B se mantiene en 0, C pasa de 0 a 1. En la siguiente celda voy de la 0, 1 a la 1, 1. Entonces fíjense que B cambia de 0 a 1, pero C mantiene su valor, ¿sí? C se mantiene en 1. Y del 1, 1 al 1, 0, B mantiene su valor en 1, C cambia de 1 a 0. Entonces, de esa manera nos va a permitir simplificar simplificar el circuito, simplificar la función, ¿se acuerdan? Quitando aquellos elementos que modifican su valor a lo largo del grupo.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar. ¿Sí? El siguiente paso, ¿cuál es? Luego vamos a agrupar. ¿De qué manera agrupamos? Yo agarré 3 colores diferentes para que se viera. Tenemos por un lado, ¿sí? Tenemos los unos que están en la celda 001 con la 111. Fíjense, el grupo naranja. ¿Lo podría agrupar esos dos elementos? La realidad es que sí, ¿sí? Siempre dijimos, tengo que tener en cuenta que tengo que agrupar la mayor cantidad de elementos posible. Siempre tiene que ser potencia de 2, es decir, los grupos van a tener un elemento, 2 elementos, 4 elementos, 8 elementos, 16 elementos. Siempre agrupo la mayor cantidad y de manera horizontal y vertical, teniendo en cuenta que los extremos se tocan. Entonces, el primer grupo que armé fue el grupo naranja. Ahora bien, fíjense, después me van a quedar, ¿sí? El grupo naranja tiene el 1 que está en la celda naranja y el 1 que está en la celda verde. Ahora bien, fíjense que me quedarían sin agrupar el 1 que está en la celda lila o violeta y el 1 que está en la celda celeste. Bien, ¿sí? Me quedaría, agrupé estos dos, me quedan a agrupar el 1 que está en la celda violeta y el 1 que está en la celda celeste. ¿Podría armar grupos de un elemento? La realidad es que sí, podría armar un grupo acá con un solo elemento, un grupo acá con un solo elemento. Ahora bien, el mapa de Carnot, sí, Carnot me dice que debería agrupar siempre la mayor cantidad de elementos posible y puedo repetir elementos aunque estén en otro grupo. Entonces fíjense que el elemento que está en la celda verde, que es el 111, lo podría utilizar para agrupar con el de la celda celeste, y el verde lo podría usar para agruparlo con el de la celda lila o violeta. Entonces fíjense qué es lo que hago. El grupo azul, que va a contener, el grupo azul contiene la celda violeta y la celda verde, ¿sí? Estos dos elementos, y el grupo verde, estos dos elementos. ¿Podría haber agrupado estos tres? ¿Podría haber agrupado la celda violeta con la verde y con la celeste todos en un solo grupo? La realidad es que no, porque siempre me dice que tiene que ser potencia de 2. Un elemento, 2 elementos, 4 elementos. Nunca puede tener 3 elementos del grupo, ¿sí? Entonces fíjense que, al igual que lo que habíamos visto acá, hay celdas, ¿sí? hay elementos que se repiten a lo largo del grupo. Ahora bien, primero obtengo el mapa, después los agrupo, y ahora ¿qué tengo que hacer? Simplificar. ¿De qué manera voy a simplificar? Dijimos, los elementos que cambian su valor a lo largo del grupo, los elimino. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de verlo? Esto una vez lo resolvió así un alumno, y la realidad que me pareció súper gráfico y súper simple. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, el grupo naranja, ¿sí? Fíjense, acá yo armé, ¿sí? Acá armé los 3 grupos. Tengo el grupo naranja. ¿Qué entradas tiene? Tiene 3 entradas, A, B y C. Fíjense, la primera celda, ¿qué celda es? La 0, 1, 1, ¿sí? La 0 en A, y B y C tienen 1 y 1, ¿sí? Es esta celda. Entonces, la primera celda, ¿qué valor tiene? 0 para A, B en 1 y C en 1, ¿sí? De vuelta, dijimos esta celda. Perdón. Y la siguiente celda, ¿cuál es? ¿Sí? Del grupo, ¿cuál es? La 1 para A y 1, 1 para B y C. Entonces es la 1, 1, 1. Y así lo puedo ver, si se quiere, como veíamos, ¿sí? Las compuertas lógicas. Yo podría hacer un AND entre todas estas. Si hago un AND entre todas estas, ¿sí? Fíjense que me voy a quedar con las que no cambian su valor a lo largo del grupo. Fíjense que B es en la primera celda es 1 y después sigue siendo 1, con lo cual mantiene su valor en 1. C mantiene su valor en 1 a lo largo del grupo. Si lo miro con una columna. A, fíjense que cambio de 0 a 1, entonces A lo voy a descartar. ¿Con qué me voy a quedar? Con B y C, porque fíjense, A no va a modificar el valor de salida, no va a influir en el valor de salida. Vamos a ver qué sucede con el grupo azul. ¿Sí? Con el grupo azul, de vuelta, voy a poner cada uno de los elementos del grupo. Entonces tengo la celda, esta celda, ¿cuál es? Es la 1, 0, 1, ¿sí? 1 para A, 0 para B, 1 para C, ¿sí? Entonces pongo 1, 0, 1. Y la celda que comparten todas, ¿cuál es? Es la 1, 1, 1. Entonces tengo 1, 1, 1. Fíjense, A mantiene su valor en 1 a lo largo del grupo,
B cambia su valor, C mantiene su valor a lo largo del grupo. Entonces me voy a quedar, como la salida es un 1, me va a quedar A y me va a quedar C. Si acá la salida fuera un 0, me va a quedar, ¿sí? En este caso coincidió en que todos los valores son 1, pero podría ser que mantenga su valor y ese valor sea 0. Para ese caso, como estoy trabajando con una SOP, me quedaría negado, ¿sí? Y en el grupo verde sucede lo mismo. El primer elemento, ¿cuál es? El 1, 1, 1, que comparten todos, y el siguiente elemento es el 1, 1, 0. Entonces el 1, 1, 0, fíjense que el 1, 1, 0, el 1, 1, 0 está acá, ¿sí? Está acá en la última celda. Entonces, A mantiene su valor a lo largo del grupo, sigue siendo 1 siempre, B sigue siendo 1 siempre, C cambia de 1 a 0, entonces C lo descarto. ¿Cómo me queda? A y B, ¿sí? De vuelta, fíjense, como estoy trabajando con una SOP, esta A y esta B están multiplicando. Si estuviera trabajando con una POS, ¿sí? Estarían sumando, ¿sí? Lo tengo que tener en cuenta. De todos modos, después vamos a ver ejemplos prácticos en pizarrón donde puedan ver esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar la función mínima o la función después del mapa de Carnot? Me va a quedar BC más AC más AB. Fíjense que de 4 términos de 3 entradas nos fuimos a 3 términos de 2 entradas. De esa manera simplificamos al mínimo la expresión, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo con 4 entradas, ¿sí? Si tenemos 4 entradas, tengo la tabla de verdad para 4 entradas, hice lo mismo que con el otro. Fíjense, tenemos la tabla de verdad, escribí la SOP canónica. Fíjense que la SOP canónica tiene 6 términos de 4 entradas, ¿sí? De vuelta, si miro la tabla de verdad, el primer elemento, que es este verde amarronado, ¿sí? Tiene A en 1, B en 0, C en 0 y D en 0. Fíjense, A en A y me queda B negado, C negado y D negado, ¿sí? Entonces, escribí la SOP canónica en base a eso. Asumo que ya saben cómo escribir la función canónica. Después, ¿qué es lo que hice? Primero obtengo el mapa, ¿sí? Obtengo el mapa y fíjense que marqué con colores cada una de las celdas. Entonces tengo que cuando A es 1, B es 1, C es 0 y D es 0, ¿sí? Tengo la celda violeta y las puedo identificar de esa manera. Por gray, ¿sí? Por gray sabemos que de una celda a la otra, dijimos, tiene que cambiar un solo valor. Entonces, para AB voy a ir de 0, 0, 0, 1, se mantiene A en 0, B cambia de 0 a 1, de 0, 1 a 1, 1, B se mantiene en 1, A cambia de 0 a 1, y de 1, 1 a 1, 0, ¿sí? A se mantiene en 1 y B cambia de 1 a 0, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo armo los grupos estos? Y fíjense, dijimos, siempre tengo que agrupar la mayor cantidad de elementos posible y siempre la mayor cantidad de elementos posible, teniendo en cuenta que los extremos se tocan, ¿sí? Y que puedo repetir elementos. Entonces, fíjense que armamos acá. Por un lado, podemos armar un grupo con estos 4 elementos, ¿sí? Con el naranja, el celeste, el verde y el rosa, ¿sí? Rosa, rojo, tirando ahí una mezcla, ¿sí? Con estos 4, tranquilamente puedo armar un grupo, sí. Entonces, fíjense que acá tenemos el grupo que está en celeste, tiene esos cuatro elementos, ¿sí? Ahora bien, como sé que los extremos se tocan y puedo tener, ¿sí? Elementos repetidos, fíjense que armamos otro grupo. ¿Podría tener un grupo de 6 que tenga estos 4 y estos 2? La realidad es que no, porque dijimos que vamos a trabajar con los grupos. Siempre tiene que ser potencia de 2. Para que sea potencia de 2 tiene que ser 1, 2, 4, 8, 16. Entonces 6 no puede ser un grupo. Entonces fíjense que voy a armar los 2 elementos del extremo donde la columna, ¿sí?, es 1, 0, con los 2 del otro extremo donde la columna es 0, 0.
Entonces, fíjense que tengo un grupo naranja con 4 elementos también, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago ahora? Tengo que simplificar, mirando que teniendo en cuenta los elementos que cambian a lo largo del grupo. Bien, entonces, fíjense, tenemos dos grupos, naranja y azul o celeste, ¿sí? Entonces, el grupo naranja, ¿cómo me va a quedar? Fíjense, ¿qué elementos tiene? La celda esta, ¿qué elementos tiene? Tiene la celda para A, B, 1, 1, para C, D, 0, 0. O sea que tengo la celda 1, 1, 0, 0. Fíjense que acá tengo la 1, 1, 0, 0. Después la siguiente, esta celda, lo que estoy haciendo es, o sea, poniendo primero la fila. Esta celda, ¿qué celda es? Es la 1, 1, 1, 0, ¿sí? 1, 1, 1, 0. Entonces, fíjense, 1, 1, 1, 0. Ahora que tengo la 1, 0, 0, 0, es esta celda. Entonces tengo la 1, 0, 0, 0. Y por último tengo, ¿sí? La 1, 0, 1, 0. Tengo la 1, 0, 1, 0. Entonces, fíjense, ¿qué valor cambia y qué valor mantiene su valor? ¿Qué entrada cambia y qué entrada mantiene su valor? Si vemos, A mantiene su valor a lo largo del grupo. Siempre está en 1, entonces la salida va a ser 1. B, primero es 1 y después 0, con lo cual cambia su valor, la descarto. C, lo mismo, va de 0, 1, 0, 1. Entonces la descarto. Y D mantiene su valor siempre en 0. Entonces, fíjense, como A es 1, queda como está. Como D es 0, queda negado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una SOP. Vamos al grupo azul. El grupo azul que tiene la celda 1, 1, 1, 1 y la 1, 1, 1, 0. ¿Sí? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Y después tengo la 1, 0, 1, 1 y la 1, 0, 1, 0. Entonces tengo la 1, 0, 1, 1, la 1, 0, 1, 0. Fíjense, A mantiene su valor a lo largo del grupo, siempre es A. Y C mantiene su valor a lo largo del grupo y es C. Entonces fíjense que tengo tengo ya simplificada mi función. ¿Cómo me quedó? Fíjense, A, D, porque como es una SOP, A y D están multiplicando, A y D negado, más, ¿sí? A y C. Fíjense que pasamos de 6 términos de 4 entradas a 2 términos de 2 entradas, ¿sí? Fíjense cómo simplificamos nuestra tabla de verdad, cómo simplificamos ese circuito lógico, ¿sí? Sí, fíjense que acá por cada entrada tengo 1, 2, 3 ANDs, ¿sí? 3 AND o 4 AND, ¿sí? Un AND entre 4 entradas y acá tengo un AND entre 2 entradas. Y a su vez tengo 2 OR, ¿sí? Tengo un solo OR entre estas 2 entradas. Acá tengo, ¿sí? 3, 5, voy a tener 5 ORs. Entonces, fíjense que achiqué la cantidad de compuertas que necesito para esto, ¿sí? Acá vamos a ver dos ejemplos más de simplificación. Donde directamente no está, o sea, no puse la tabla, ¿verdad? ¿Sí? Estos son ejemplos tomados de otras presentaciones y la realidad es que no armé la tabla, ¿verdad? Porque asumo, ¿sí? Asumo que ya conocen cómo armar la tabla, ¿verdad? ¿Sí? En realidad el mapa de Carnot es la tabla, ¿verdad? En el mapa yo tengo la tabla, ¿verdad? Entonces, fíjense que a partir de la expresión también es una forma de ejercitar, ¿sí? Estas funciones canónicas, y entonces por ese motivo también no les pongo la tabla, ¿verdad? Para que, fíjense, yo a partir de la expresión canónica yo tengo A negado, B negado, C y D, ¿sí? Esto tiene un ejercicio de este estilo en la práctica, ¿sí? En la práctica tiene un ejercicio de este estilo. Bueno, yo tengo la función canónica. Yo sé, por lo que veo acá, que esto es una SOP. ¿Por qué? Porque yo tengo que a todos los términos, las 4 entradas se están multiplicando y después le estoy aplicando un OR. Entonces yo ya sé que tengo una SOP, ¿sí? Si tengo una SOP, sé que A negado y B negado son 0, C y D son 1. Entonces fíjense que el primer elemento, cuando 0, 0, 1, 1, ¿sí?
voy a tener un 1. El siguiente término es A negado, B, C y D. Quedan como está. Quiere decir que es 0 para A, B, C y D en 1. Entonces 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Para la 0, 1. ¿Sí? Fíjense. Esto es 0, 1, 1, 1. Entonces para la 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Voy a tener esta celda. Tengo un 1. La siguiente celda, ¿cómo es? 1, 0, 1, 1. Perdón. 1, 1, entonces para la 1, 0, 1, 1, ¿sí? La 1, 0, 1, 1, voy a tener un 1. Para la 1, 1, 1, 1, fíjense, 1, 1, 1, 1, voy a tener un 1, ¿sí? 1, 0, 1, dijimos, tenemos un 1. Y para la, fíjense, 0, 1, 1, 0, ¿sí? 0, 1, 1, 0, voy a tener un 1. ¿Cómo puedo armar los grupos? ¿Sí? ¿Cómo armamos los grupos? Fíjense, siempre la mayor cantidad de elementos posibles. Acá solamente puedo agrupar estos dos 1. Acá, perdón, ¿sí? Voy a agrupar estos 4 1, ¿sí? Estos 4 1 y acá puedo agrupar estos 2 1. Fíjense, ¿podría armar un grupo de con este solo y este solo? Sí, pero la realidad es que me dice que siempre tengo que agrupar la mayor cantidad de elementos posibles, aunque comparta elementos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo me van a quedar los grupos? Si analizo esta columna, ¿sí? Este grupo de esta columna, fíjense que C y D están siempre en 1, ¿sí? A lo largo del grupo C y D siempre están en 1, pero A y B cambian de valor a lo largo del grupo, ¿sí? Pasa de 0 a 1 y de 0 a 1 y de 1 a 0. Entonces, de este grupo, ¿qué voy a obtener? Que me va a quedar solamente C y D porque A y B se descartan. A lo largo de este grupo, fíjense, A negado, B, ¿sí? Siempre es 0 y 1. A y B es 0, 1, siempre, siempre. Y C mantiene su valor en 1, pero D cambia de 1 a 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo va a quedar este grupo? Me va a quedar A negado, B y C, porque C mantiene su valor en 1. Y lo mismo acá. A, B siempre están en 1, pero C cambia de 0 a 1. Entonces C lo descarto y me va a quedar A, B y D. ¿Sí? Ahora bien, vamos al último ejemplo. Vamos al último ejemplo y vamos a ver que, vamos a ver, ¿sí? De vuelta, a partir de esta expresión, ¿sí? A partir de esta expresión, que encima ya está simplificada, vamos a obtener que el mapa de Carnot. ¿De qué manera? Fíjense, esta expresión canónica ya tiene partes simplificadas. Entonces, yo acá sé que tengo A, B, C y tengo D, o sea que tengo 4 entradas, ¿sí? ¿Por qué sé que tengo 4 entradas? Por las letras. Yo tengo A, B, C y D, o sea, son 4 entradas. Pero a algunos de los términos ya les falta, o sea, fíjense que este primer término, si el primer término le falta la A, pero ¿y por qué le falta la A? Y porque en realidad puede que ya haya operado de manera algebraica, entonces la A no está. ¿Por qué? Porque la simplifiqué. ¿Qué quiere decir que la simplifiqué? Quiere decir que A, ¿sí? Puede tomar el valor A, B negado, C negado, D, o puede ser A negado, B negado, C negado, D, ¿sí? Puede tener las dos posibilidades. De esa manera yo ya la descarté, pero tengo que tener en cuenta que cuando tengo esto, ¿sí? Esto puede estar acompañado de A o puede estar acompañado de A negado. Entonces tengo que analizar y poner un 1 en la tabla de verdad para los dos casos. Fíjense. Cuando me queda A, B negado, C negado, D, ¿sí? A, B negado, C negado, D, voy a tener un 1. Cuando sea A negado, B negado, C negado, D, ¿sí? A negado, B negado, C negado, D, voy a tener un valor, ¿sí? Recuerden lo que vimos acá, ¿sí? Recuerden lo que vimos acá. ¿Qué es lo que tiene esa expresión ya resuelto? Esto que nosotros vemos acá abajo. ¿Qué hicieron? Sacaron factor común A, sacaron factor común, ¿sí? B negado, C negado y D. Entonces, sacaron factor común eso
y les quedó A y A negado, ¿sí? La expresión original tenía A y tenía A negado, lo mismo que acá. La expresión original tenía A y A negado. Como estos tres valores se repetían en los dos casos, se sacó un factor común con eso y se dejó de lado A y B, ¿sí? Entonces, fíjense que puse los dos valores cuando es A y cuando es A negado. Lo mismo sucede acá. Voy a tener A, B, C negado D, ¿sí? Voy a tener A, B, C negado D y voy a tener A negado, B, C negado D, ¿sí? A negado, B, C negado D, ¿sí? Puse estos dos valores. Y acá tengo que analizar todas las combinaciones posibles. ¿Por qué? Cuando sea AB, cuando sea A, B negado, cuando tenga A negado B y cuando tenga A negado y B negado. Voy a tener las cuatro posibilidades, ¿sí? Y de esa manera voy a marcarlos directamente acá, ¿sí? Cuando sea AB, C negado D negado, ¿sí? AB, C negado D negado. Cuando sea A, B negado, C negado y D negado, voy a marcar esta. Cuando sea que A negado, B, C negado y D negado, ¿sí? C negado y D negado. Y cuando sea A negado, B negado, C negado y D negado, voy a marcar ese valor, ¿sí? Lo mismo sucede acá con el A. Cuando sea A y cuando sea A negado, ¿sí? Entonces cuando sea A, B, ¿sí? A, B, C y D negado, cuando sea A negado, B, C negado y D negado, marco estos dos, ¿sí? Y lo mismo sucede acá pero con la D. Fíjense, A negado, B negado, ¿sí? A negado, B negado, C, D y A negado, B negado, C, D negado, ¿sí? Tengo ese valor. ¿Cómo armo los grupos ahora? Fíjense, puedo armar un grupo de 4 acá arriba, como es el caso, ¿sí? Fíjense que para ese caso A mantiene su valor, pero C y D sí cambia, con lo cual me va a quedar A y B manteniendo su valor. C y D lo voy a descartar. Fíjense, podría armar un grupo, si yo quisiera, podría agarrar estos tres con estos tres de este lado, me quedaría un grupo de 9, de un grupo de 6, ¿puedo tener un grupo de 6? No. Podría agarrar estos 6 con estos 3, me quedaría un grupo de 9. ¿Puedo tener un grupo de 9? No, no puedo tener un grupo de 9. Siempre tengo que tener un grupo de potencia de 2. 1, 2, 4, 8. Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar estos dos con estos dos de acá. Y tengo un grupo de 4. ¿Sí? Si miro, B mantiene su valor, porque siempre es 1. A cambia de 0 a 1, con lo cual A lo descarto. ¿Sí? Y si miro, D mantiene su valor de D negado y C cambia su valor. Entonces me queda B y D negado. Y de esta manera, ¿sí? Voy a agrupar con lo que me queda, puedo armar un grupo de 8. ¿Podría armar un grupo de 4? Sí, pero siempre tengo que agrupar la mayor cantidad de elementos posible. Y en este caso tengo 8. Entonces, como tengo 8, lo voy a agrupar. Fíjense, A y B cambian su valor a lo largo del grupo, ¿sí? Cambian su valor. Pero, fíjense, C mantiene su valor en C negado o en 0 y D cambia su valor. Entonces me voy a quedar con C negado. Fíjense, acá tenemos todos los ejemplos. Fíjense, cuando el grupo es de 2 elementos, para 4 entradas, cuando el grupo es de 2 elementos, simplifico solamente una de las entradas. Cuando el grupo tiene 4 elementos, ¿sí? Cuando el grupo tiene 4 elementos, simplifico 2 entradas. Fíjense que acá me quedaron 2 entradas, A negado, B negado, o B y D negado en los grupos de 4. Y cuando el grupo es de 8, simplifico 3 entradas. ¿Qué quiere decir? Cuanto más elementos tenga el grupo, más voy a simplificar y más chico me va a quedar mi circuito, ¿sí? Fíjense cómo reduje aún más el circuito del circuito original y este que estaba simplificado. Este ya estaba simplificado y lo logré reducir aún más, ¿sí?
Lo mismo sucede con los ceros, teniendo en cuenta que acá en lugar de escribir una SOP voy a escribir una POS, ¿sí? Y teniendo en cuenta que cuando era 0 quedaba como está y cuando era un 1 quedaba, ¿sí? Negado. Entonces, teniendo en cuenta eso, puedo operar con los unos o puedo operar con los ceros, y eso lo vamos a ver en los ejercicios de práctica, ¿sí? Eso es todo. Cualquier duda, consulta, lo hacen por los foros. Debajo les voy a dejar enlace a bibliografía, y si tienen consultas, de vuelta por foros o escriben en los comentarios del video. Nos estamos viendo.